Esos son los aspectos generales del marcado de bornes, es decir, cómo se van a marcar estos bornes de los contactos auxiliares y de los contactos principales. Vamos a utilizar en algunos casos una cifra, en otros casos dos cifras, en otros casos una combinación de letras y números, etc. Muy bien, y vamos al primer aspecto que plantea la norma, que sería el elemento de contacto. Elemento de contacto. Muy bien. La norma se refiere a los elementos de contacto. ¿Qué es un elemento de contacto? Un elemento de contacto no es ni más ni menos que esto, un interruptor, ¿sí? Que en este caso lo hemos dibujado abierto, pero que podría haberse dibujado también cerrado. Esto para la norma es un elemento, ¿sí? Hay aparatos de maniobra que tienen un elemento, hay otros aparatos de maniobra que tienen dos elementos, hay aparatos de maniobra que tienen tres elementos, hay aparatos de maniobra que tienen cuatro elementos, entonces este sería un elemento para un aparato. Si el aparato tiene un solo elemento de contacto, sería un aparato unipolar. Si el aparato tuviera dos elementos de contacto, sería bipolar. Si el aparato de maniobra tiene tres elementos de contacto, es tripolar. Y si el aparato de maniobra tiene cuatro, sería tetrapolar. ¿Sí? Vale decir que en un aparato unipolar tenemos un solo elemento de contacto, en un aparato unipolar. En un bipolar tenemos dos elementos, en un tripolar tenemos tres elementos, en un tetrapolar tenemos cuatro elementos. ¿Sí? Y aquí nosotros tenemos que identificarlos, estos bornes los tenemos que identificar, cada uno de ellos. Entonces veremos qué utilizaremos, si utilizaremos números de una cifra, de dos cifras, letras y números, etc. Ya vamos a ir viendo eso. Muy bien. Una vez que hemos conversado este tema del elemento de contacto, hay que definir dos cosas, lo que es la entrada y lo que es la salida. ¿Sí? La entrada al aparato de maniobra y salida del aparato de maniobra. Entonces, aquí vamos a dibujar el elemento. Para nosotros la entrada va a ser esta y la salida va a ser esta otra. ¿Sí? La entrada y la salida. Muy bien. Hemos definido entonces el elemento con su entrada y su salida, y entonces ahora vamos a empezar con cómo se nombran o cómo se marcan los contactos principales. En algún tutorial anterior hemos explicado qué son los contactos principales. Vamos a recordarlos acá brevemente para aquellos que han iniciado este video y no han visto los anteriores. Y los contactos principales son los que conectan
la alimentación con un receptor, con una carga, ¿sí? Son los que llevan la corriente principal. A diferencia de los contactos auxiliares, que eran aquellos contactos que los utilizábamos para comandar o maniobrar el aparato en cuestión. Entonces, y llevan corrientes, los contactos auxiliares llevan corrientes muy pequeñas, muy diferentes. Por ejemplo, un contacto principal, podríamos estar hablando de algunos amperes, hasta llegar hasta cientos de amperes, miles de amperes, ¿sí? Corrientes elevadas, 1 kiloamper, 2 kiloamper, son corrientes grandes, corrientes fuertes. En cambio, los contactos auxiliares van a manejar corrientes del orden de los miliamperes. Recordemos que un miliamper es la milésima parte de un amper, es decir, 1 amper dividido 1000. Entonces, los contactos auxiliares son contactos que manejan corrientes débiles, corrientes muy pequeñas. Bueno, entonces, ¿cómo se hace para marcar un contacto principal? Bueno, entonces la norma, ¿qué dice con respecto a esto? Dice que se tienen que utilizar números de una cifra, ¿sí? Tenemos que utilizar números de una cifra. Muy bien, acá nosotros habíamos dibujado elementos de contacto. Supongamos que estos contactos fueran contactos principales, ¿sí? Por aquí pasan corrientes muy elevadas, ¿sí? Este podría ser una llave unipolar, un interruptor unipolar, un bipolar, un tripolar, un tetrapolar. Estos podrían ser aplicados, por ejemplo, para aparatos que fueran de maniobra en corriente alterna trifásica. Estos podrían ser aplicados en corrientes alternas monofásicas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo establece la norma el marcado? Es muy sencillo. Se comienza por la entrada. La entrada, recordemos que la habíamos definido aquí como la parte superior y la salida en la parte inferior. Entonces, este sería, ¿cómo se nombraría este contacto principal? 1, 2. ¿Sí? En un bipolar sería 1, 2, 3 y 4. En un tetrapolar sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense que siempre vamos haciendo, empezamos por la entrada y vamos hacia la salida con el número siguiente. Volvemos a empezar por la entrada, vamos hacia la salida. Volvemos a empezar por la entrada, vamos hacia la salida. Acá sería lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Esa sería la forma de marcar en los contactos principales. La forma de marcado en los contactos principales. Muy bien. Entonces, en forma genérica, un contacto principal va a ser algo así. Va a tener el elemento de contacto. Esta va a ser la entrada. Esta va a ser la salida. Y acá va a ir un número. En este cuadradito que yo coloco acá y en este otro que yo coloco acá, va a ir un número. Un número de una cifra. Número de una cifra. Y fíjense, los que están en la entrada son todos números impares, ¿sí? Entonces acá va a ir un número impar. Y en las salidas, que eran las de abajo, tenemos todos números pares. Entonces acá va a ir un número par, ¿sí?
Entonces, ¿cómo va a ser un contacto principal? Bueno, se va a utilizar números de una cifra, va a haber una entrada y una salida en el elemento de contacto, se comienza por la entrada con un número impar y a continuación con el número par. Y así se va repitiendo para todos los contactos, ¿sí? De esta manera se numeran o se marcan los contactos principales. Si yo tuviera, por ejemplo, un interruptor trifásico, tendría que los contactos principales del interruptor trifásico podrían ser estos de aquí, y entonces la numeración sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Si ese interruptor fuera, además de las tres fases, tuviera un neutro, entonces tendríamos este tipo de marcación. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Acuérdense que siempre en la parte superior, que es la entrada, van números impares y en la parte inferior van los números pares. Esta sería una forma genérica de indicar la marcación en los contactos principales. ¿Sí? Recordamos de vuelta, por si alguien se olvidó, que los contactos principales son aquellos que manejan las corrientes más fuertes, es decir, las corrientes grandes, las corrientes que permiten hacer funcionar un motor, una máquina, herramienta, la corriente que permite encender un circuito de iluminación, etc. ¿Sí? En el próximo tutorial lo que vamos a ver es cómo se hace la marcación en los contactos auxiliares.